Hola, 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 hola a todos, ¿cómo están? Saben, en el día de hoy me siento súper emocionada por el tema que hoy vamos a hablar. Y sí, es un tema que a mí me apasiona. Es algo lo que me gusta hablar mucho. A ver, pienso un poquito qué podrá ser ese tema. Y es sobre la salvación. La salvación es un tema donde vamos a ir desglosando poco a poco y si tú estás interesado en esto, no te apartes porque tenemos detalles sobre lo mismo. Pero ¿sabes qué? Que no quiero continuar sin antes decirte que vayas a los videos anteriores porque hemos desglosado cada una de las partes de la armadura de Dios. Y en Efesios 6:17 nos encontramos con la parte del el yelmo de la salvación. Y para hablar de este yelmo tenemos que definir cada uno de esos conceptos. Es importante definir qué es el yelmo. Y el yelmo, ¿sí? Dice que era una parte muy antigua de la armadura y que estaba compuesto por tres cosas, que era la parte de la visera, la barbera y el morrión. Esto quiere decir que era un casco de hierro, el cual simboliza protección y seguridad. Este casco de hierro o este yelmo, también conocido, porque a veces cuando le decimos yelmo es como que, ¿yelmo a qué será? Pero en otras palabras o más coloquial, es un casco que protege nuestros pensamientos, eso lo cual quiere atacar nuestra mente. Y recordando muy bien que tenemos un campo de batalla, que es nuestros pensamientos, esa mente que quizás nunca para de pensar, sino que siempre está ideando, imaginando o quizás haciendo un sinfín de cosas, pero para eso es el yelmo. El yelmo protege y da seguridad a cada uno de esos pensamientos que vienen y que muchas veces no son muchos pensamientos buenos o muchas veces no son muchos pensamientos malos, pero que uno de los dos debe dar un fin. Y ese fin es el que nosotros tenemos que saber a dónde nos vamos a dirigir, si es a algo bueno o a algo malo. Pero allí te la dejo. Ese es el yelmo. Vamos ahora con lo que continúa. Y cuando hablamos de salvación, ¿qué podemos imaginar? Y sí, salvación es rescate, salvación, defensa, quizás hasta una victoria, porque para ser salvado debemos ser victoriosos. Pero si nos vamos al concepto, ¿sí? Es la salvación el acto de rescate o de liberación. Quiere decir que nos saca del peligro y nos da algo diferente. Quiere decir, nos saca de la condenación espiritual. Y si nos vamos al ámbito bíblico, se refiere a la redención de Dios a través de Jesucristo, el cual murió en la cruz para dar salvación a la humanidad. Y en este acto de fe, porque es un acto que hace la persona de creer en el que tuvo el acto de liberación, nos convertimos en hijos, nos regalan una vida eterna y podemos hablar de un hermoso regalo que es el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. Y quizás podemos ver que hay regalos por medio de la salvación, pero hay algo determinante que trae libertad, nos saca de la vida pecaminosa para tener una vida diferente, caminar de una manera distinta. Y esto quiere decir que las consecuencias que el pecado traía o venía arrastrando en nuestras vidas deben ser cortadas porque se ha pagado el precio para tu salvación. La salvación es también una victoria porque es la victoria de esa batalla ya ganada, que la ganó y quizás no recibió una corona de oro o una medalla, sino recibió una corona de espina que todavía se escucha y se recuerda todos los años que Él dio la vida
por cada uno de nosotros para que hoy tuviésemos salvación y fuéramos transformados por medio de su palabra. Y ya tenemos los dos conceptos, yelmo, salvación, pero ¿cómo los unificamos? ¿Sabes qué? Para nosotros hablar de salvación tenemos que tener algo claro, que el yelmo es la parte superior y Cristo es la parte superior de nosotros. Cristo fue la cabeza para que nosotros fuéramos salvos. Y es tan importante saber que esta cabeza nos cubre. ¿Y qué cubre? Nuestros pensamientos de cada ataque que puede venir. Porque no hay cosa más fuerte que los pensamientos. Tenemos día a día que batallar con tantos ataques que vienen a nuestra mente, que traen motivación, que traen desmotivación, que traen pensamientos que aún son pensamientos que nos llevan al fracaso, o quizás pensamientos que nos llevan a la victoria. A esos pensamientos que quizás debemos decir, no, ahí no puedo tocar porque eso me lleva a cometer muchos errores, o pensamientos donde podemos decir, ¡guau! Es la idea millonaria. Pero son tantos pensamientos que nos llevan y es necesario tener el yelmo de la salvación. Cuando nosotros decidimos aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador, nuestra vida transformada hace una metanoia en nuestra mente. ¿Y qué es una metanoia? Un cambio completo. Algo así como un transforme. Bueno, algo así. Y cuando nuestra vida es transformada por medio de su palabra, vamos nosotros cambiando nuestra forma de ser. Y por medio de nuestra forma de ser, esos ataques que puedan venir a nuestra mente, que no deben ser buenos, porque si son ataques no son buenos, nosotros tenemos también cómo contrarrestarlo. Recordando muy bien que el Espíritu Santo, desde el momento que nosotros aceptamos a Jesucristo como único y suficiente Salvador, mora en nuestras vidas, comienza también a ayudarnos a ejercer esta función. Hay ataques que van a venir que van directamente en contra de tu bienestar. Hay ataques que pueden venir en contra de aquello que tú quieres hacer y que no debes hacer. Y hay ataques que van a venir que te ponen a ti a tomar decisiones. Cuál sea el ataque que tengas o lo que vas a hacer, siempre llévalo a los pies de Cristo. ¿Por qué a los pies de Cristo? Porque si ya tú eres salvo y si hay esa protección en tus pensamientos, en tu mente, recordando que si el yelmo es la parte superior y Cristo debe ser lo primero, cuando nosotros sometemos nuestros pensamientos a la voluntad de Cristo, entonces vamos a tener una idea clara de lo que tenemos que hacer. Y aún si no tenemos la idea clara, entonces no tomemos decisiones que pueden traer como consecuencia cosas que van a ser difíciles para nosotros poder avanzar. Este yelmo de salvación nos va a llevar a tomar buenas decisiones, pero es importante someter nuestra voluntad a la voluntad de Cristo. Si hablamos de la mente, es esa potencia intelectual del ser humano. Y sí, también se puede decir que atañe el alma, el entendimiento, los pensamientos, el intelecto, esas habilidades cognitivas, esa inteligencia. Y es ese conjunto de capacidades que nos llevan a englobar un proceso como la percepción. Estos pensamientos, esta conciencia, la forma de imaginar, lo cual son características del ser humano y que todo ser humano las va a desarrollar de diferentes maneras, porque cada uno como que tuvo una mezcla especial para poder accionar. Estas son compartidas de una u otra forma de vida. Quiere decir que quizás mi idea con tu idea hacen una gran idea, pero quizás tu idea con mi idea trae un choque y se repelan. Entonces es parte de lo emocionante de la vida. Pero la mente también es el campo de batalla, donde tenemos luchas que liberar.
esas dudas, esas incertidumbres, esos temores que muchas veces nos detienen. Esa mente que tiene tantos pensamientos y emociones que no solamente quedan en la cabeza, sino que se posicionan en el cuerpo, que muchas veces nos paralizan, que muchas veces no nos deja despertar, sino que queremos quizás encerrarnos, abandonar en algunos casos. A veces nos dejamos llevar por los impulsos. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que atacar. Por eso este yelmo de salvación protege nuestra mente de esos ataques que el enemigo muy sutilmente va ingeniándose para colocar en nuestros pensamientos, que vienen a traer recaídas. Recaídas que no pasan muy lejos, sino que son muy a menudo. Son recaídas en las cuales quizás debo hacerlo o no debo hacerlo. Hoy mejor miento para quedar bien. O voy a tomar esto prestado, pero no voy a pedir permiso. Entonces son esas pequeñas decisiones que quizás todos los días enfrentamos, o quizás yo no puedo lograr eso. Me siento incapacitada. Pero es el Señor el que nos da las fuerzas para poder vencer, a extraer de enseñanzas y poner en práctica. La salvación no es un evento del pasado. La salvación es algo actual, porque muchas veces se dice, ¡ay, pero la salvación! ¿Y cómo tú crees que eres salvo? O tú te crees muy santo. Y no se trata de eso. La salvación es algo que fue un regalo. Y te he hablado del don de que es un regalo. Y es un regalo que Cristo nos dio a través de la cruz. Entonces, es un regalo inmerecido, pero se nos fue otorgado. Y ahí viene la primera duda. ¿Será que lo tomo o simplemente lo dejo y en algún momento lo tomo como comodín? Pues déjame decirte que la salvación es el mejor comodín que tienes para poder tomarlo, arrebatarlo y ganar, estar en victoria. ¿Por qué? Porque esas batallas que día a día enfrentamos deben ser ganadas, pero deben ser ganadas de una manera que verdaderamente te impulse a seguir y a ser mejor persona, a ser mejor ciudadano, a hacer mejor las cosas, para poder así construir algo donde tú digas, wow, yo no pensé que lo lograría en el inicio, pero todo lo que he avanzado es gracias a aquel que me ayudó, porque Él es la cabeza, Él es mi piedra angular de la cual yo estoy sostenido, donde yo tengo firmeza y allí puedo construir todo lo que hasta hoy he logrado. En Hechos 2, del 38 al 42 nos dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una de las etapas para poder nosotros recibir la salvación es arrepentirnos de esos pecados que tenemos, estar nosotros a cuenta, para que así nosotros podamos recibir, ¿sí?, el perdón. Pero también nos dice que nos bauticemos. Y el bautismo es sumergirse en el agua. ¿Por qué? Porque debemos de morir a las cosas terrenales y vivir para Cristo. Jesús nos da el ejemplo de que Él fue a donde Juan para que le bautizara. Y dice Juan que Él no era ni... ¿Cómo iba a hacer Él algo si Él no era ni digno de desatar las agujetas de su calzado? Pero ¿sabes qué? Jesús le dijo, tienes que hacerlo. Es necesario. Y es allí donde nosotros vemos que la obediencia, la sujeción, el ser nosotros personas moldeables, nos va a llevar a tener grandes recompensas. Y más adelante, en ese mismo pasaje dice que porque para vosotros es promesa y para vuestros hijos. O sea, que la salvación no es solamente para nosotros, sino también para nuestra casa.
y para los que están lejos, por cuanto el Señor Dios nos llamó. Y con otras muchas palabras testificaban y exhortaban diciendo, sé salvo y persevera en esta generación. Entonces, esta es una generación que quizás era perversa, pero nos dice persevera en el Señor. Así que los que los recibieron, esa palabra, fueron bautizados, que hicieron lo que Jesús hizo, obedecieron y fueron bautizados para arrepentimiento de sus pecados, pero para salvación. Y dice también que se añadían día tras día más personas y que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y aquí deja claro como que doctrinalmente, ¿sí? Tenemos que bautizarnos, arrepentirnos de los pecados, comer del pan, quiere decir la cena del Señor, y perseverar en la oración. Son pasos que son necesarios para nosotros poder obtener al Espíritu Santo. De esa manera nosotros podemos decir, el Espíritu Santo mora en nosotros porque hemos decidido. Y todo es a través de una decisión. Tú decides aceptarlo, tú decides obedecerlo, tú decides avanzar en medio de la fe. Entonces el paso es adelante. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. En Lucas 7, 36 al 50 te vas a conseguir con una historia que, wow, llama mucho la atención porque es Jesús en el lugar de Simón, el fariseo. Y dice que él llegó a la casa de Simón y que quizás cuando hay un invitado uno como que tiene algo que ofrecer. Pero dice que de repente llegó una mujer con un frasco de alabastro y se lanzó a los pies de Jesús. No paraba de llorar, de besarlos y de enjuagarlos. Y dice, comenzaron los rumores allí y dice, cuando vio esto, el fariseo que lo había convidado dijo en sí, si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que lo toca, porque es pecadora. Y dice que Jesús respondió, oiga, esto es tan impresionante porque así es el Señor. El Señor da respuesta aún usando a cualquier persona. Y dice que Jesús reaccionó. ¿Por qué? Porque ahí venía el ataque a su mente. Hoy si este fuera profeta, ya venía la duda de pensar, ¿será que yo creo que no es? Y le comienza a dar una parábola y le dice, si hay dos personas que deben y a las dos se le perdona, pero una tenía mucho tiempo la deuda, ¿cuál crees tú que se le perdona más? Al que tiene más tiempo la deuda. Muy bien has dicho, le dice. Igual pasa en este caso. Vine a tu casa, no me distes de beber. Esta mujer, desde que llegué, no ha parado de besar mis pies. A esta mujer se le está perdonando más. Entonces, el Señor aquí nos enseña y le dice a esta mujer, tu fe te ha salvado. Y por eso también la fe es parte de la armadura. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero es necesario que la salvación llegue a nuestra casa. Entonces, si nos damos cuenta en la armadura, la fe está antes de la salvación. Porque yo tengo que creer para poder recibir y aceptar la salvación en nuestra vida. Y dice, y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecado? Entonces, la autoridad del Señor nos quita ese dedo acusador, pero también nos da libertad, a la libertad el cual Cristo nos llamó, que es una vida plena, una vida llena del Señor, una vida donde quizás van a haber momentos que no son los mejores, pero tenemos la certeza de que todo obra para bien.
Ese es el Señor, el Dios de oportunidades, el Dios que no cuenta cuáles son tus errores, sino que el Dios que olvida y dice, ¿sabes qué? Para mí ya no son nada. Y hoy comenzamos una nueva vida y hoy comenzamos de cero. Ese es el Dios el cual yo te estoy llamando. Ese es el Dios el cual yo te quiero enseñar y es el Dios que envió a su Hijo para salvación tuya y mía. En Lucas 23, del 39 al 43, vamos a conseguir la historia de Jesús en la cruz, ¿sí? La crucifixión. Y dice en el 39 que uno de los malhechores que estaban colgados lo insultaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate. A ti y a nosotros. Pero dice que del otro lado había otro y respondiendo le dijo, ¿cómo es posible que tú no temas a Dios, ni estando en esta posición? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este no tiene ningún mal que acusarle. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que estarás conmigo en el paraíso. Pero ¿sabes por qué lo dice? Porque en el verso anterior le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y sabes qué me llama la atención? Que ese malhechor o esa persona que estaba en la otra parte de la cruz tuvo la certeza de que él era el Hijo de Dios. El otro quizás se burlaba, que decía, si eres verdaderamente el Hijo de Dios, ajá, sálvate tú y sálvate a nosotros. Pero el otro le dijo, ten respeto. Ni aún en esta posición, tu corazón te dice, o quizás tu corazón no se abate por el sufrimiento de alguien que no tiene pecado, pero está padeciendo por nosotros. ¿Y saben qué? Si siguen leyendo el pasaje, que ahí la gente comienza a reflexionar porque llegó la hora sexta y es donde dice que expiró. Pero en este momento todo se oscureció. Dice que se rasgó el velo del templo, ¿sí? Y que clamaban a gran voz, Padre, encomiendo mi espíritu. Jesús lo dijo. Y dice que el centurión, cuando vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente, este era justo. Y la gente comenzó a ver cómo todo se transformó por el sacrificio de este hombre. Al momento de él expirar, pasó esto. Hubo un cambio en la atmósfera. Y dice que toda la multitud que estaba presente en este espectáculo, porque lo definen así, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero los que eran sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea estaban mirando estas cosas de lejos. Muchas veces queremos darnos golpes de pecho de arrepentimiento cuando ya no hay solución. Pero si tenemos la salvación a solamente a leer un poco, a escudriñar, a dejarlo entrar a nuestro corazón, a que nuestra fe aumente, porque sin fe no lo vamos a lograr. Y para eso tenemos que conocerle, que es la verdad. Cuando nosotros le conocemos un poco, comenzamos a buscar de él, nuestra fe comienza a aumentar. Y es allí donde nosotros podemos aceptar esta salvación que es un regalo. Y por eso nuestra mente en este proceso de salvación va a estar esos ataques donde viene la duda a decir, no, ¿cómo vas a creer? Estos son mitos. O sea, no. ¿Cómo vas a creer en alguien que no viste? ¿Cómo vas a creer si tú no estuviste en la cruz? ¿Cómo vas a creer si han pasado tantos años y no ha vuelto? ¿Cómo vas a creer viendo que esta humanidad está completamente perdida? Pero déjame decirte que el Señor sea
el que traiga lo nuevo a tu vida y seas sometido bajo la poderosa mano de nuestro Señor, y allí vas a encontrar el reposo para poder entrar a la salvación. El mismo Dios se revele a tu vida y traiga lo que Él quiere para el cumplimiento de su propósito. En Primera de Juan 1, del 5 al 10, vamos a conseguirnos sobre Dios es luz. Y muchas veces decimos, ya, lo acepté, soy salvo, ahora no peco. O sea, déjame decirte que no es así. Quizás vamos a pecar muchas veces, pero lo importante es reconocer y tener la identidad de hijo, de ir al Padre a pesar de nuestros errores. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, no podemos andar en tinieblas, sino en la luz. Porque si practicamos la mentira, entonces no somos hijos de luz. Pero si decimos que no mentimos, entonces tenemos que practicar la verdad. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y eso tenemos que guardarlo en nuestra mente. Pecamos, nos arrepentimos. Y su sangre nos limpia de todo pecado. Al yo tener comunión con Él, al yo hablar con Él. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es como que la clave para poder día a día santificarnos, día a día buscarle. Por eso esto es una comunión. Día a día buscar de Él, día a día conocerle, día a día pasar tiempos con Él y decir, wow, verdaderamente, esto me ha llevado a tener cambios genuinos en mi vida. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, nosotros tenemos que ser luz para otros también, porque Dios es luz y nosotros somos luz también. Somos cartas abiertas a la humanidad para que la gente vea lo que Cristo ha hecho en nosotros y poder decir, verdaderamente he visto cambio en ti y yo quiero cambios en mi vida también. No para que otros quieran igualarte o imitarte, ni para que te envidien, porque la envidia no viene de Dios, sino para que lleguemos todos a la unidad de Cristo y ser uno en Él. ¿Y cómo ser salvo? Lo primero es creerle. Si creemos en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. El segundo es recibirlo como único y suficiente Salvador. Saber que Él es y lo recibes, declarándolo con tu boca, pero creyéndolo en tu corazón. Número 3, arrepentirse. Arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestros delitos, de esas transgresiones, de esas cosas que nos alejan completamente de Él, lo que es de la tiniebla, porque nosotros pasamos a ser luz. Entonces, sacar de nosotros completamente aquello lo cual nos aleja y no nos trae bendición, sino maldición. Bautizarnos, ser sumergidos en su presencia, morir nuestra carne pecaminosa y vivir para Él, siendo justos. Y por último, perseverar en su palabra. Día a día, buscar de su palabra, día a día, tener esa comunión, esa conversación, esa plática genuina. No
hablando como si Él fuera el Dios que está allá en los cielos y yo aquí que estoy en la tierra, sino siendo uno con Él, como tú le llegas a tu Padre, como le llegas a esa persona incondicional. Eso es lo que Él quiere, que tengamos esa comunión y así perseverar en Él. Que si fallamos, vamos a Él, porque abogado tenemos a Jesucristo el justo. Y si nosotros tenemos estas cositas o estas claves para poder ser salvo, ¿qué te impide ser salvo? Y quiero culminar con Jeremías 17, del 9 al 10, y dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de su obra. El corazón es engañoso. El corazón puede llevarnos a tomar decisiones garrafales. La mente trae muchas veces dudas, incertidumbre, pero qué importante es someter todo a la voluntad de Dios y poder nosotros accionar de la manera correcta, porque es allí donde vamos a alcanzar la bendición. Él prueba nuestros corazones. Él sabe de que nosotros tenemos necesidad, pero déjame decirte que cuando nosotros sometemos nuestra humanidad a la voluntad del Padre, entonces vas a ver cómo Él se glorifica y trae un cambio en tu vida, porque has decidido creer, has decidido avanzar y has decidido perseverar conforme a su palabra. Ser obediente es la clave, pero obediencia sin sujeción no nos lleva a nada. Entonces es necesario tener ese yelmo para que nuestros pensamientos sean protegidos y poder nosotros decir: a pesar de mi debilidad, he permanecido siendo fiel, no por mi capacidad, sino por aquel que me ha dado la victoria. En Cristo Jesús, Señor nuestro.